Colocamos las fichas de puntos de victoria en cada templo de su color. Colocamos al azar las fichas de millas conforme a su color. Barajamos las cartas según su tipo y formamos 3 mazos junto al tablero. Colocamos la ficha de viento en la casilla número 5 del marcador de tiempo actual. De momento la ficha de marcador de previsión de viento se deja al lado del tablero. Cada jugador recibe un registro de contrato, 2 cartas de remo, 5 monedas, 5 fichas de templo, un barco y una ficha de jugador. Todos los jugadores colocan una de sus fichas de templo en la casilla 0 de cada templo, ponen su barco en creta y deciden de forma aleatoria el orden de juego. El objetivo del juego es realizar contratos para conseguir oro y puntos de victoria. El juego tiene 3 rondas y cada ronda 3 fases. Coloca boca abajo tantas cartas de ciudad, de bienes y de remo como jugadores haya +1. Cada conjunto vertical de cartas es un contrato para llevar determinados bienes a una ciudad concreta. El beneficio que otorga cumplir un contrato, ya sea en oro o en puntos de templo, está indicado en la carta de ciudad, en el recuadro con los bienes correspondientes. Así, por ejemplo, si entregamos mármol en Roma, conseguiremos 3 puntos de templo en el templo marrón. Siguiendo el orden de juego, cada jugador escoge un contrato. El jugador da la vuelta al contrato situado más a la izquierda. En ese momento decide si se queda con el contrato o si lo rechaza definitivamente. Si no le interesa, se gira otro. No se puede coger un contrato rechazado previamente. Cuando llegue al último contrato, está obligado a aceptarlo. Del contrato seleccionado se coloca la carta de ciudad y la carta de bienes juntas en una columna de su registro de contratos que no esté ocupada. Atención, los jugadores deben navegar a las ciudades en el orden que marca su registro de contratos, por lo que deben sopesar cuidadosamente el orden en el que cargan sus contratos. Después, el jugador coge su ficha en el registro de orden de juego y la coloca en la casilla del marcador de remado correspondiente al valor de la carta de remo de su contrato, en este caso un 4. Si ya hay alguna ficha en esa casilla, coloca la suya encima de las que esté. Para acabar, añade la carta de remo a su mano y comienza el jugador siguiente. Cuando todos los jugadores han aceptado un contrato, se determina el nuevo orden de juego. El jugador que esté colocado en la posición más baja del marcador de remado será el primero. En caso de empate, el que esté más arriba irá primero. Se mueven las cartas que quedan hacia la izquierda. Coloca una moneda en cada carta de ciudad que esté boca arriba. Si está boca abajo, simplemente se gira. El jugador que acepte el contrato que tiene la moneda recibirá también el oro. Se realizan 4 turnos más hasta tener 5 contratos. Para cumplir sus contratos, los jugadores deben navegar con sus barcos a las ciudades apropiadas. Esta fase tiene 5 turnos. Al principio de cada turno, cada jugador escoge una carta de remo de su mano y la coloca boca abajo delante de él. Cuando todos los jugadores lo han hecho, dan la vuelta a las cartas a la vez. Después se ajusta la predicción de viento. Se suman los valores de la parte superior de todas las cartas de remo que se han jugado y se coloca la ficha de viento en la casilla apropiada del marcador de previsión del viento. Ahora, siguiendo el orden de juego, los jugadores se hacen a la mar. El jugador activo calcula la autonomía de su barco en millas náuticas para este turno. Suma la potencia de remo, el número inferior de la carta de remo que ha jugado, y la fuerza actual del viento. En este ejemplo, 5 más 4, 9. La ficha de distancia que hay entre dos ciudades indica el número de millas que debe recorrer un barco cuando navega de una ciudad a otra.
Hay que tener en cuenta que hay que jugar una carta de remo incluso si el jugador quiere permanecer en la ciudad en la que está. Un jugador puede mover su barco de una ciudad a otra siempre y cuando tenga autonomía suficiente. Puede incrementar la autonomía de su barco pagando un oro por cada milla adicional. Las millas sobrantes se pierden. Un jugador puede decidir no moverse para quedarse en la misma ciudad. No hay límite al número de barcos que pueden estar en la misma ciudad. El jugador activo puede cumplir un contrato en la ciudad en la que termine su movimiento. La recompensa será oro o puntos de templo en función de la carta de ciudad y de la carta de bienes. Si es oro, el jugador coge el oro de la reserva. Por ejemplo, aquí entregamos miel en Alejandría, por lo tanto obtendríamos 3 monedas de oro. Si son puntos de templo, el jugador mueve su ficha en el templo de esa región tantas casillas como indique la carta de ciudad. Si hay una ficha de otro jugador en esa casilla, coloca la suya encima. En este ejemplo, movemos 3, 1, 2 y 3 y colocaríamos encima de la roja. Cuando se cumple un contrato, el jugador puede gastar una única vez 3 oros para comprar un punto de templo, sin importar si consiguió oro o puntos de templo con el contrato. Si en el registro de contratos hay algún contrato sin completar a la izquierda del contrato recién completado, el jugador debe dar la vuelta a estos contratos y ya no podrá completarlos. Por último, el jugador descarta la carta de ciudad y la de bienes, colocándola en su pila de descarte. Deja la carta de remo boca abajo delante de él, de esta forma se puede llevar fácilmente la cuenta de turnos o turnos adicionales realizados. Hecho esto, comienza el siguiente jugador. Cuando todos los jugadores han completado el turno es necesario recalcular el viento. Se mueve la ficha de viento del marcador de viento actual a la misma posición que la ficha del marcador de previsión de viento. Después se retira la ficha del marcador de previsión de viento. Y así se juegan otros 4 turnos de esta forma. Si algún jugador tiene contratos sin cumplir que no estén girados, puede intentar completarlos en estos 2 turnos adicionales. Los contratos pueden quedarse sin completar porque el jugador haya decidido no completarlos. A los jugadores en esta situación se les pregunta, siguiendo el orden de juego, si quieren realizar un turno adicional. Esto quiere decir que solo juegan a estos jugadores. Atención, al principio de la partida cada jugador recibió 2 cartas adicionales de remo, por lo que se puede jugar un máximo de 2 turnos adicionales durante toda la partida. Durante estos 2 turnos la ficha de viento se queda en la casilla en la que estaba durante el 5.º turno. Siguiendo el orden de juego, los jugadores juegan una carta de remo, mueven su barco y completan un contrato, si pueden. Si es necesario, se ofrece y se juega un segundo turno adicional. Si tras este segundo turno todavía no hay contratos sin cumplir, se pierden, se da la vuelta a las cartas. Una vez se han jugado todos los turnos, se cuentan los puntos de esta ronda de juego. Los jugadores que no hayan perdido ningún contrato reciben una ficha de bonus de 2 puntos. Se comprueba que el jugador ha conseguido más puntos en cada templo. En caso de que haya empate, por ejemplo aquí el rojo y el verde, gana el jugador cuya ficha esté debajo. En este caso sería el verde. Los puntos del templo de oro los conseguirá el jugador que tenga más oro. En caso de empate, ganará el jugador que esté antes en el orden de juego. El jugador que gana en un templo coge la ficha de puntos que hay en el templo. En la segunda y tercera ronda también se tienen en cuenta el segundo y tercer clasificado respectivamente. El primer jugador cogerá la ficha de puntos con más puntos. Al final de la ronda los jugadores conservan su mano de cartas de remo y descartan las cartas de remo usadas. Las cartas de remo individuales, las que tienen el borde de color, se devuelven a la caja. El resto se colocan en su pila de descarte. Después baraja cada pila de descarte con su mazo de robo correspondiente y coloca los nuevos mazos de robo tal y como hiciste en la preparación. Las fichas de los templos se quedan donde están. Las fichas de puntos de la siguiente ronda se colocan en los templos y todos los barcos vuelven a Creta.
Una vez jugada la tercera ronda, los jugadores suman todas sus fichas de puntos y fichas de bonus. El jugador que tenga más puntos será el mejor mercader y es el ganador de la partida. En caso de empate, todos los jugadores empatados comparten la victoria.